Hoy he estado con muchos pensamientos y sentimientos encontrados. Creo que no sé si a ustedes les ha pasado que se sientan un rato a analizar cómo es su vida, cómo es su trayectoria en un poco tiempo o en un largo tiempo y se dan cuenta de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha sucedido en ese lapso. Como que todo se ve gigante y todo se veía gigante en el instante en que pasó. Y ahora dicen, juepucha, como dicen nuestra bichota, en la mujer que yo me convertí después de eso. Ese año para mí ha sido retador, demasiado retador, porque me movió y me sacudió de expectativas y me devolvió a la realidad. Me devolvió a la realidad de el cuento de hadas, es un cuento de hadas hasta que entra a la realidad, ¿cierto? Yo me separé ese año, después de unos meses de convivencia solamente, y a mí el mundo se me volcó en muchas partes, porque no solo me separé, yo había adoptado gatas, me separé y ya no podía volver a la casa de mis papás porque volver significaba entregar a mis gatas en adopción y eso no era una opción para mí. Entonces tuve que mover todo. Yo estaba entusada, empacando. Mi hermana iba al apartamento donde yo vivía con esa persona. Obviamente esa persona ya no estaba, ella iba a ayudarme a empacar y a dormir conmigo porque yo no era capaz. O sea, fueron unos meses en los que yo bajé de peso muchísimo, en los que yo no quería nada, absolutamente nada, me quería desaparecer. Solamente mis gatas se quedan donde mi tía, yo me vuelvo unos días para mis papás. Imagínense yo en la habitación, porque yo ya no tenía habitación, mis papás habían readecuado el apartamento. Imagínense yo en la habitación de mi hermanita, con todo lo que había empacado ahí metido. Mis gatas lejos de mí y tratando de encontrar apartamento que se ajustara a mis presupuestos, un mundo de vainas pagando. Y yo dije, yo esta no voy a salir. O sea, yo todos los días me despertaba más frustrada, más ahogada, como más fatalista. Fue una época de solo fatalismo, yo solo veía lo negro en lo blanco. Y yo estaba como tratando de salir de ahí y una madrugada me escribe mi tía, una de las gatas entró en calor. Yo dije, ¿qué más se puede pagar? O sea, de verdad, ¿qué más? ¿Qué más, universo? ¿Qué más? Obviamente me tocaba operarlas a las 2 de urgencia, sacar de mis ahorros para operarlas. Y obviamente yo tenía ese gasto contemplado, pero mi gata se adelantó un poquito. Entonces, operar a las gatas, mi tía me dijo como, yo necesito que te vengas para acá, ayudármelas a cuidar. Y yo no quería, porque mi tía vive muy lejos de mi tía de mi familia, pero de mis papás, que es mi círculo más cercano, y yo no quería dejar de buscar apartamento. Entonces me las traigo para mis papás. Al otro día mi papá cumpleaños. Entonces normal, estuvimos con mi papá. Yo encontré apartamento. Bueno, hice un negocio paupérrimo. Y no, es que el apartamento medía más, yo no sé qué, era una habitación, un corredor, pero pues no se imaginen el super corredor, era un corredor súper cortico, la cocina, y tú tenías que salir para ir al balcón. O sea, me metí en un negocio horrible, pero yo lo vi como un lugar ideal. Yo creo que a veces la mente, para tratar de escapar del otro, pues se pinta un panorama diferente.
Y yo lo vi como el lugar ideal. Yo dije, sí, entonces podría trabajar porque el balcón tenía una especie de oficina para separar mis lugares de descanso y de, no, eso era horrible, eso era horrible. Yo me despertaba estresada porque yo no veía ni la luz del día. Si yo no salía al balcón, si no salía del apartamento para llegar al balcón, yo no veía la luz del día. Entonces, era de verdad el peor negocio que yo he hecho. Y ahí encontré, bueno, mis papás tienen un apartamento y pues yo solo estaba esperando que la chica del apartamento se fuera. Entonces me tocó pagar una multa en el apartamento anterior porque obviamente habíamos firmado un contrato, una multa grande. Entonces, y yo ya había pagado la multa, o sea, ya había pagado la mitad de la multa del apartamento anterior de donde vivía con esa persona. O sea, el peor año de decisiones financieras fue este. Entonces tenía muchas multas y yo decía, me voy a enloquecer. Pero yo dije, no pasa nada, voy por el apartamento súper grande, súper bonito, que me encanta. Yo no salgo de aquí, o sea, de verdad. Yo amo mi casa, yo amo mi lugar, yo amo mi espacio. Y aunque todavía faltan muchas cosas por comprar, por decisiones financieras, a mí me puse a pensar y dije, pucha, la mujer en la que yo me convertí después de esto. Yo creo que desde hace mucho tiempo quería vivir sola, que incluso por eso fue que nos fuimos a vivir juntos, porque los dos teníamos un proyecto y wow, súper inteligentes, dijimos, nos acabamos de conocer, vamos a vivir juntos. No fue la mejor decisión, obviamente. No digo que no pueda funcionar en parejas que recién se conocen, en mi caso no fue así, pero creo que puede funcionar. Y ahora veo en retrospectiva y digo, claro, yo le dije al universo que quería vivir sola, me dio lo que quería. Me hubiera gustado un camino un poquito más sencillo, pero al final, en ese momento, estoy donde quiero estar, estoy en un lugar precioso, estoy con mis niñas, estoy tranquila, tengo deudas, sí, tengo deudas, pero esas deudas serían mucho más difíciles de sobrellevar si no tuviera la familia que tengo, si no tuviera el lugar que tengo, si no hubiese adoptado a mis niñas, que son lo más importante que tengo en estos momentos viviendo conmigo. Y yo las veo y digo, todo valió, todo. Porque yo pude haber tomado la decisión más fácil, mi papá incluso me lo dijo, vente para acá, nosotros volvemos a hacer tu habitación. Pero las niñas no, porque en mi casa ya hay varios gatos en la casa de mis papás y uno de ellos es muy territorialista. Y aparte, pues mi papá no quería más gatos y es su casa, son sus reglas. Y yo dije, no, mis niñas hacen parte de mí y ahora son lo más hermoso que hay. Esto me corta. Entonces yo me puse a pensar mucho en eso, en que a veces uno ve situaciones gigantes en las que dice, no voy a salir. Mi mamá me decía, dale tiempo al tiempo, dale tiempo a que se acomode todo, dale tiempo a que esta chica se vaya. Yo no, y por eso me metí en el primer apartamento que encontré, tomé decisiones sin ir más allá, sin pensar en un panorama más amplio, sino viendo la escapatoria. Y hoy sí puedo decir algo, es que esa mujer que estuvo ahí, ahora es una mujer mucho más precavida, pero no en el mal sentido. Ya trata de un panorama completo, es decir, ok, si yo hago eso en este instante, ¿qué puede pasar más adelante? Es tan famoso el 1%. Si hoy hago un 1% en esto, ¿qué puede ser el otro? El cúmulo de todo este 1% diario. Y siento que ya es mucho más sencillo. No digo que siempre, no digo que todos los días yo me levanto con ese mindset de todos los retos los puedo llevar. No, pero creo que sí. Ahora tengo un recuerdo más potente y más fresco y no desde mi niñez, sino de una adultez. Tengo pucha,
es el fondo más grande que he tocado y lo logré. O sea, lo logré, sí, con ayuda. Gracias a Dios, al cielo, al universo, a lo que crea. Tengo una familia hermosa que estuvo ahí 100% apoyándome. Yo digo, esos son mis angelitos, los angelitos mandados para mí, para ayudarme en eso, porque creo que sola sí habría sido mucho más difícil. Lo digo que no hubiera podido salir, de más que sí, porque creo que el ser humano es un ser hecho para resolver, pero qué bonito es tener ese grupito que te sostiene, y que en mi caso fue mi familia. Y toda esa catarsis es para recordarte que no sé por qué estás pasando, no sé qué estás sintiendo, no sé qué dolores están afligiendo, y no todas las circunstancias son las mismas, y sé que estoy hablando desde mi privilegio, porque tengo unos papás que se esforzaron muchísimo para darme la educación que me dieron, para estar donde estoy, y no estoy diciendo que todo es mérito de ellos, porque creo que uno también decide qué hacer con lo que le entregan. Pero quiero que este podcast sea un abracito de yo sé que estás dando todo de ti, yo sé que estás haciendo todo por lograrlo, yo sé, porque yo también estaba ahí dándolo todo por el todo, y sé lo que se siente, y sé que muchas veces puedes estar rodeado de mucha gente y sentir que estás luchando solo, pero créeme que no. Créeme que hay muchas personas a tu alrededor también esperando a que tú salgas de ahí. Así que quise grabar esto porque no sé a quién le pueda servir, porque creo mucho en la intuición y hoy no planeaba grabar y grabé. Entonces, que eso resuene con quien tenga que resonar, le llegue al corazón a quien le tenga que llegar. Y si crees que hay alguien a quien le puede servir, por favor, mándaselo. Creo que muchas veces esas palmitas en la espalda te ayudan a recordar lo que a veces olvidas, porque cuando estás metido en un problema, sea grande, sea pequeño, sea mediano, sea cual sea el tamaño, porque igual todos lo vemos diferente, hace que haya como una lucecita ahí todavía titilando. Entonces nunca sabemos qué palabra, qué acción, por eso siempre seamos empáticos, nadie sabe por lo que está pasando el otro. Y un abracito, te quiero mucho, cuídate un montón.